La verdad es que ya son, bueno, 7 años en profesionales y ya 9 años con ellos y bueno, una familia, ¿no? La verdad es que muy a gusto aquí y muy contento. Creo que vengo haciéndolo bien y bueno, la idea es poder ganar una de las etapas y bueno, estar adelante en la general. Pero Asturias quizás sea siempre una plaza muy apetecible para todo ciclista, porque bueno, siempre hay llegadas míticas, Lagos de Covadonga, el Angliru, el Naranco, vimos el año pasado el espectáculo en el Gamoniteiro y siempre significa ciclismo, ciclismo y montaña, ¿por qué no? Y luego, pues bueno, la Vuelta a Asturias tiene sus pequeños truquitos, sus pequeños intríngulis, sus pequeñas trampas y ahora que vamos a rodar un poquito con el equipo, pues les contaré dónde se tienen que colocar y dónde tienen que estar un poquito con las orejas tiesas. Buenos recuerdos, ¿no? Al final conseguí aquí mi primera victoria en la Vuelta y bueno, siempre es bonito volver aquí. Venimos con ganas, ¿no? Porque el equipo está bien, las últimas carreras la gente se está encontrando bien y bueno, a ver si podemos estar ahí peleando por la victoria. Y para nosotros el día previo a la carrera es el de más trabajo, porque ya estás viendo que hay que preparar todas las bicis de entrenar, las que van a utilizar de repuesto, las que tienen para correr. Los chicos han ido ahora ya con las bicis de correr, con las que van a correr mañana, pues si hay algún problema lo mejor es utilizarlas el día antes. Y ahora vamos a preparar todo el repuesto para tenerlo listo para mañana. No, yo soy John Rivero, soy masajista del equipo Caja Rural Seguros RGA y os voy a enseñar un poco pues, dónde llevamos a cabo nuestro trabajo. Por una parte tenemos aquí la cocina, que es la parte delantera del camión que solemos mover en todas las carreras. Aquí pues tenemos parte de todos los productos de nutrición que podemos encontrar, desde barritas, todo para llevar en carrera, en los coches, para los ciclistas, para preparar las bolsas de avituallamiento, todas las bolsas que tenemos ya ordenadas en packs para las carreras, para ahorrarnos tiempo, que por ejemplo para aquí, para la Vuelta a Asturias, ya hemos preparado con anterioridad con las barretas y los geles, que ya solo sería meter pues, los bollitos que metemos a la mañana. Tenemos lavadora, secadora, frigoríficos. Aquí tenemos el autobús del equipo, al final es con lo que van los corredores al punto de salida de la carrera y luego de la meta al hotel. Es un autobús equipado pues, con todas las comodidades que necesitan los corredores para antes y para después de la carrera, pues, con asientos, tenemos la tele para que expliquen pues, la charla antes de carrera, con duchas para que se duchen nada más terminar la carrera, con servicio, frigorífico para tener pues, bebidas para después, comida, lo que sea, un pequeño grifo, un poco de todo, cafetera.